Señor, hay algo extraño en este cheque, comentó la cajera del banco, con un tono que era una delicada mezcla de cortesía forzada y una desconfianza apenas disimulada. Los números de ruta no parecen correctos y, francamente, el papel se siente raro. Lo siento, pero me temo que no puedo aceptarlo. El sargento mayor Thomas Aston, un hombre digno de 78 años cuya vida había estado definida por un compromiso inquebrantable con la precisión y la integridad, sintió como una sensación familiar de frustración se asentaba en su interior. Señorita, ese cheque es un desembolso oficial del Tesoro de los Estados Unidos, respondió, con voz firme pero cargada de cansancio. Es para la compensación retroactiva por discapacidad que he esperado durante años. Es completamente legítimo. A pesar de su explicación tranquila, la expresión de la cajera no cambió. Permanecí escéptica y, sin decir nada más, se giró hacia la trituradora de papel de uso industrial situada convenientemente junto a su terminal. Con un movimiento decidido, introdujo el cheque del tesoro en la máquina, que lo devoró con un zumbido mecánico. Según explicó de manera seca, la política del banco exigía destruir en el acto cualquier documento considerado sospechoso. Apenas 5 minutos después, mientras Thomas permanecía paralizado por la incredulidad, con la boca entreabierta y la mente confundida, el tranquilo murmullo del mediodía en el banco se vio bruscamente interrumpido por la entrada repentina de una mujer de semblante severo, flanqueada por agentes del servicio secreto a ambos lados. Su porte de autoridad captó de inmediato todas las miradas en el lugar. Asombrosamente, su nombre era el mismo que figuraba en el cheque que acababa de ser triturado. Si crees que el servicio y el sacrificio merecen un respeto incuestionable, considera escribir la palabra honor más abajo. El sargento mayor Thomas Aston, conocido por sus compañeros como Reed Mitty, había vivido su vida guiado por los más altos estándares de deber y resistencia. Su pequeño pero impecable apartamento era un silencioso testimonio de décadas dedicadas al servicio disciplinado de su país, un marcado contraste con el caos de los campos de batalla extranjeros a los que se había enfrentado en el pasado. Desde los enmarañados arrozales de Vietnam hasta las arenas implacables de Irak, Thomas había sido un pilar logístico, asegurando que los suministros vitales llegaran a las líneas del frente en las condiciones más adversas. Sabía, mejor que nadie, la importancia de los documentos verificados, las comunicaciones seguras y la precisión meticulosa. Y ahora, en sus manos, sostenía un documento de profundo significado personal, un cheque del propio Tesoro de los Estados Unidos. No era solo un cheque. Simbolizaba un largo y arduo camino de apelaciones y trámites burocráticos con el Departamento de Asuntos de Veteranos. Representaba la aprobación final, tan difícilmente obtenida, de una compensación retroactiva por discapacidad derivada de lesiones sufridas durante una operación clasificada décadas atrás. La cantidad era mucho más que una cifra. Era esperanza, suficiente para reparar por fin el techo con goteras de su casa, y quizás incluso para visitar a sus nietos en la costa oeste, un sueño que su modesta pensión nunca le había permitido alcanzar. Decidió depositarlo en persona en la sucursal del Centro de Consolidated Trust Bank, su banco de confianza durante casi 50 años, convencido de que sería una transacción sencilla, el final tranquilo de una larga lucha, y la solución definitiva a sus preocupaciones financieras. Con calma, tras soportar una larga y agotadora batalla burocrática que había puesto a prueba su paciencia y determinación, Thomas llegó al banco vestido con su atuendo habitual, un conjunto sencillo pero pulcro que reflejaba su naturaleza disciplinada. Sus pantalones caqui perfectamente planchados, una camisa con cuello recién lavada y una chaqueta ligera le conferían un aire de dignidad tranquila, en marcado contraste con el largo y frustrante trayecto que había tenido que recorrer para llegar hasta allí. En el bolsillo interior de su chaqueta, cuidadosamente guardado, llevaba el preciado cheque del tesoro junto con su tarjeta de identificación de veterano y su licencia de conducir, protegiéndolos como si fueran un salvavidas. El ambiente en el vestíbulo del banco estaba lleno de actividad. La hora del almuerzo alcanzaba su punto álgido y los clientes llenaban el espacio, inmersos en sus propias transacciones y conversaciones. Thomas, siempre paciente y observador,
Aguardaba su turno en la fila sin quejarse. Sus ojos atentos recorrían los mostradores de los cajeros con la mirada entrenada de alguien que había pasado la vida comprendiendo sistemas y procedimientos. Finalmente, lo dirigieron a una joven cajera cuyo gafete la identificaba como Jessica, especialista en atención al cliente, se leía en él. La sonrisa de Jessica, aunque brillante, mostraba un ligero matiz de artificialidad, como si hubiera memorizado las líneas de cortesía pero sin sentirlas realmente. Transmitía la actitud de alguien que creía firmemente en la infalibilidad del sistema al que servía y en la importancia absoluta de seguir cada norma al pie de la letra. Con la compostura firme que siempre lo había caracterizado, Thomas se acercó a su estación y la saludó con la misma cortesía que había demostrado toda su vida. Colocó el cheque del tesoro sobre el mostrador, junto con su recibo de depósito, y colocó cuidadosamente su identificación de veterano para que todo estuviera en orden. «Buenas tardes», dijo, con voz medida y respetuosa. «Quisiera depositar esto, por favor». Jessica tomó el cheque con la misma sonrisa fija y profesional. Lo examinó minuciosamente, y sus ojos se entrecerraron apenas mientras analizaba cada detalle. Con meticulosa precisión, sostuvo el cheque bajo una luz ultravioleta, revisó la marca de agua y luego introdujo sus datos en el sistema informático. Su expresión se tensó en un gesto de preocupación. «Señor», comenzó, su voz adoptando un tono cauteloso y ligeramente acusatorio, «este cheque es por una suma bastante considerable, y el papel se siente inusual. ¿Podría confirmar su autenticidad?». Una oleada de irritación cruzó fugazmente por la mente de Thomas, pero sus años de experiencia le enseñaron a mantener la calma. «Señorita», respondió con voz firme pero contenida, «ese es un cheque oficial del Tesoro de los Estados Unidos, emitido por el Departamento de Asuntos de Veteranos. Es tan genuino como el dinero que tiene en su caja. El papel es el estándar que emite el gobierno». Pero la desconfianza de Jessica persistía mientras continuaba revisando el cheque, sus ojos reflejando una duda profunda. «El formato del número de ruta, debo decir, también parece inconsistente con los depósitos gubernamentales que manejamos habitualmente», prosiguió, su tono adoptando un matiz casi clínico. «¿Y la línea de la firma?». Se interrumpió de pronto, luego negó con la cabeza con determinación. «Lo siento, señor, pero este documento presenta múltiples señales de alerta. No cumple con nuestros protocolos de verificación establecidos, especialmente considerando la cantidad y el origen de lo que parece ser una fuente desconocida». «¿Fuente desconocida?», repitió Thomas, su paciencia comenzando a desvanecerse. «Señorita, está claramente impreso. Tesoro de los Estados Unidos, Departamento de Asuntos de Veteranos, compensación por discapacidad. Mi nombre está en él, y aquí tiene mi identificación de veterano, que coincide con el beneficiario». Se inclinó hacia adelante, acercando su identificación para que ella pudiera ver la coincidencia de datos. Jessica, sin embargo, apenas le echó un vistazo. «Señor, en este banco vemos todo tipo de cheques. Los estafadores son increíblemente sofisticados hoy en día», explicó con firmeza ensayada. «La política del banco es muy clara. Si un cajero tiene alguna sospecha, por mínima que sea, sobre la validez de un documento financiero, especialmente uno de alto valor, se nos instruye a no procesarlo y a tomar medidas preventivas». Antes de que Thomas pudiera pronunciar otra palabra, antes de que pudiera exigir hablar con un gerente para rectificar semejante absurdo, consideró pedirle que llamara a la línea directa de verificación del Tesoro, un número que Thomas había memorizado a lo largo de los años gracias a innumerables cartas y formularios. Pero antes de que pudiera siquiera sugerir ese paso, Jessica realizó un movimiento que lo dejó completamente sin palabras. Con un gesto rápido, casi ensayado, giró hacia la trituradora de papel de alta capacidad que estaba integrada en el mostrador junto a su estación de trabajo. Una máquina claramente destinada a la destrucción de documentos internos confidenciales, y, sin dudarlo, introdujo el cheque del tesoro en la ranura de la máquina. La trituradora emitió un zumbido áspero y mecánico, triturando con una agresividad inquietante durante varios segundos antes de quedar en silencio. Lo que había sido su compensación tan duramente ganada,
un pago que representaba años de idas y venidas con la NAA, un salvavidas destinado a reparar su techo con goteras y a permitirle, por fin, visitar a su familia, se había convertido en simple confeti. Los ojos de Thomas pasaron de la trituradora ahora silenciosa a Jessica, su rostro transformado en una máscara de asombro y shock. Acaba de destruir un cheque del Tesoro de los Estados Unidos, logró decir al fin, con la voz apenas un susurro ronco que escapaba de su garganta. Jessica lo miró sin el más mínimo atisbo de remordimiento, su expresión tan impasible como satisfecha. Política del banco, señor, respondió con frialdad, en un tono completamente objetivo. Para cualquier instrumento considerado potencialmente fraudulento o imposible de procesar debido a irregularidades. Así evitamos que se presente en otra parte. Deberá ponerse en contacto con el emisor para solicitar un reemplazo, suponiendo, por supuesto, que el cheque fuera legítimo desde el principio, añadió con un encogimiento de hombros casual que hizo que la sangre de Thomas hirviera. Si desea escalar este asunto, puede hablar con nuestro gerente de sucursal, pero le aseguro que le dará la misma respuesta. En su mente, ella estaba siguiendo las normas establecidas. La audacia, la destrucción casual de un pago gubernamental legítimo, basada completamente en sus propias sospechas infundadas y en su ciega adhesión a una regla rígidamente impuesta pero mal aplicada, dejó a Thomas paralizado, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Otros clientes que esperaban en la fila observaban abiertamente, con la curiosidad despertada por el drama que se desarrollaba ante ellos. El gerente de la sucursal, el señor Henderson, atraído por el repentino silencio y luego por los murmullos crecientes, comenzó a acercarse desde su oficina. Dentro de Thomas, se encendió una furia fría y persistente, una furia que no había sentido desde sus días en servicio activo en el campo de batalla. Esto no era mera incompetencia. Era una afrenta del más alto nivel, un desprecio flagrante por su dignidad, su servicio y la legitimidad del propio gobierno que había emitido ese cheque. Respiró lenta y profundamente, su mente funcionando a toda velocidad mientras sopesaba su siguiente paso. Discutir con aquella cajera, o con su igualmente desinformado gerente, habría sido un desperdicio monumental de energía. Necesitaba ir más arriba. Mucho más arriba. Ya veo, dijo finalmente, con la voz baja y peligrosamente calmada. Gracias por ilustrar tan claramente el protocolo del Consolidated Trust Bank. Y con eso, se dio la vuelta, no hacia la oficina del gerente, sino con paso decidido hacia las puertas principales del banco. Salió a la brillante luz de la tarde, su corazón palpitando no de miedo, sino con un sentido de indignación justa y propósito renovado. Encontró un banco cercano y se sentó. Sacó su viejo y desgastado teléfono celular y buscó un número que había guardado hacía mucho tiempo para emergencias extremas, una línea directa que eludiría cada capa de burocracia y lo pondría en contacto con alguien que realmente pudiera resolver las cosas. Era un contacto que había sido confiado a él por un general de 3 estrellas bajo el que había servido como su asesor principal de tropa, un hombre que en su carrera civil posterior, ahora ocupaba un puesto de supervisión de alto nivel dentro del propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Use esto solo si el sistema realmente le falla, sargento mayor, le había dicho el general con solemnidad. Algunos nudos están tan apretados que solo pueden desatarse desde lo más alto. Con ese recuerdo resonando en su mente, Thomas marcó el número con la precisión de alguien que había hecho esto muchas veces antes. El teléfono apenas dio un tono antes de que una voz tranquila y profesional respondiera al otro lado de la línea. Oficina del Subsecretario de Finanzas Nacionales. ¿En qué puedo ayudarle? Aquí el sargento mayor retirado Thomas Aston, declaró Thomas con firmeza y total claridad. Necesito hablar de inmediato con el subsecretario Harrison. Es un asunto urgente de mala conducta financiera que involucra la destrucción de un instrumento oficial del Tesoro de los Estados Unidos por parte de una institución bancaria comercial. Mi código de autorización es Sierra Tango Alfa 77. Hubo un breve, pero tenso silencio en la línea antes de que la voz del asistente regresara, ahora con un tono de alerta evidente. Un momento, por favor, sargento mayor Aston. Lo estoy comunicando ahora mismo.
En cuestión de segundos, una voz familiar y autoritaria llenó su oído, una voz que transmitía tanto autoridad como confianza. «Tom, ¿eres tú? ¿Qué demonios está pasando?» Era John Harrison, ahora subsecretario del Tesoro, un hombre que alguna vez había sido un joven capitán que había confiado más de una vez en la sabiduría y la guía del sargento mayor Aston. Thomas no perdió tiempo y lanzó un relato directo y conciso de los hechos que acababan de ocurrir en la sucursal de Consolidated Trust Bank. Detalló la legitimidad de su cheque de compensación por discapacidad del Avery A, las sospechas infundadas de la cajera y el asombroso acto de triturar el cheque allí mismo. Se aseguró de proporcionar el nombre del banco, la dirección exacta de la sucursal y el nombre completo de la cajera involucrada. En el otro extremo de la línea, el subsecretario Harrison escuchó en un silencio atónito, interrumpido solo por respiraciones cada vez más agudas, casi incrédulas. Cuando Thomas terminó de relatar todo el incidente, hubo una pausa, profunda y grave, en la línea. Entonces Harrison habló, no para reprender a Thomas, sino con una furia fría y contenida que sugería que la acción sería inmediata y decisiva. ¿Ella trituró un cheque del tesoro basándose en sus propias sospechas? Eso es increíble. Tom, ¿sigues cerca del banco? Sí, señor. Estoy sentado en un banco justo afuera de la entrada principal. No te muevas, ordenó Harrison, con un tono que no admitía discusión. Ahora mismo estoy en DC, pero sé exactamente a quién llamar. El director regional de la oficina del Contralor de la Moneda de ese distrito me debe un favor bastante grande, y el jefe de seguridad interna del Tesoro también está en mi lista de contactos directos. Esto no es simplemente incompetencia, Tom. Esto podría ser un delito federal. Quédate allí. Vas a ver moverse las cosas en cuestión de minutos. Y Tom, lamento profundamente que hayas tenido que pasar por esto. La línea se cortó. Thomas se recostó en el banco, la adrenalina que corría por sus venas dando paso poco a poco a una anticipación sombría pero firme. Miró su reloj. Apenas habían pasado 5 minutos desde que había salido del vestíbulo del banco. La tranquila seguridad en la voz de Harrison le decía que la justicia se movería con rapidez. Menos de 5 minutos después, un tiempo que decía mucho sobre la urgencia con la que se habían recibido las llamadas del subsecretario Harrison, 2 sedanes oscuros con placas gubernamentales discretas, pero inconfundibles, se detuvieron bruscamente frente a la sucursal de Consolidated Trust Bank. No utilizaron sirenas, pero su llegada irradiaba una seriedad y un propósito que no dejaban dudas sobre su autoridad. De los vehículos salieron 4 individuos vestidos con trajes oscuros y conservadores que hablaban de servicio federal más que de autoridad local. 2 de ellos, un hombre y una mujer, no perdieron tiempo. Entraron directamente en el banco mostrando credenciales doradas que hicieron que el guardia de seguridad uniformado del banco palideciera y se hiciera a un lado como si lo hubieran entrenado para eso. Los otros 2 agentes tomaron posiciones discretas pero vigilantes cerca de la entrada, sus ojos atentos recorriendo el vestíbulo con concentración profesional. Dentro del banco, Jessica, la cajera, apenas comenzaba a explicarle al señor Henderson, el gerente de la sucursal, por qué había decidido triturar lo que consideró un cheque sospechoso de un anciano. Henderson asentía, ya preparando su discurso habitual de «Seguimos la política», para garantizar la seguridad y la protección de todos nuestros clientes. Su conversación se vio interrumpida de forma abrupta cuando 2 agentes federales se acercaron a ellos, con expresiones serias y decididas. «Señor Henderson, señorita Jessica Miller, component placement», anunció el agente principal, una mujer alta cuyos ojos agudos y perceptivos irradiaban autoridad e inteligencia. «Soy la agente especial Davis, de la Oficina del Contralor de la Moneda, División de Auditorías Federales. Me acompaña el agente especial Marcus, de la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos». Con una formalidad ensayada, mostró sus credenciales y el agente Marcus hizo lo propio. «Estamos aquí para realizar una auditoría de emergencia, inmediata y sin previo aviso, de los procedimientos de esta sucursal para el manejo de cheques.
las medidas de control de efectivo y el cumplimiento general de las leyes y regulaciones federales que rigen los instrumentos del Tesoro de los EPNQ. Además, continuó, fijando su mirada en Jessica con una intensidad que hizo que la joven cajera se removiera incómoda. Hemos sido informados de la reciente y altamente irregular destrucción de un cheque válido del Tesoro de los EPNQ, emitido al sargento mayor Thomas Aston. Señorita Miller, prosiguió sin detenerse, acompañará al agente Marcus a una oficina privada para su interrogatorio. Entienda que no está bajo arresto en este momento. Sin embargo, esto ya es una investigación federal formal. Señor Henderson, añadió con un tono cortante, nos concederá acceso inmediato a todos los registros de transacciones relevantes, las grabaciones de seguridad de esta ventanilla de la última hora y la política escrita de esta sucursal sobre el manejo de cheques sospechosos. El rostro de Jessica palideció drásticamente y parecía a punto de desmayarse. La cara del señor Henderson adquirió un tono grisáceo poco saludable, y su compostura empezó a desmoronarse. ¿Una auditoría federal por parte de la OIG del Tesoro? ¿Por qué? ¿Cómo? Balbuceó el señor Henderson, incapaz de ocultar su sorpresa. La respuesta del agente Davis fue tan fría y firme como el acero. Cuando una cajera bancaria decide por su cuenta destruir un pago emitido por el Tesoro de los EPNQ a un veterano condecorado, deja de ser un simple error de atención al cliente y se convierte en un asunto de considerable preocupación federal. Además, continuó con un tono grave y deliberado, el propio secretario del Tesoro ha sido informado de esta situación y espera con gran interés nuestro informe preliminar. La auditoría que siguió fue tan rápida como implacable. Bajo el interrogatorio directo y metódico del agente Marcus, Jessica se quebró enseguida. Admitió con voz temblorosa que en realidad no había seguido el protocolo completo del banco para manejar cheques sospechosos, un protocolo que exigía escalar el asunto a un supervisor y verificar la autenticidad, en lugar de destruir el cheque de inmediato. Confesó que el anciano simplemente le había parecido raro y que el cheque no le inspiraba confianza, así que había seguido su instinto en lugar de atenerse al procedimiento o al sentido común. El señor Henderson, enfrentado a las incisivas preguntas del agente Davis sobre la capacitación de su personal y su propia supervisión, no pudo hacer otra cosa que balbucear disculpas y prometer una capacitación inmediata para todo su equipo. Mientras los agentes trabajaban dentro, un ejecutivo regional de Consolidated Trust Bank, visiblemente nervioso y con aspecto de ser muy importante, llegó a la sucursal. Era evidente que había recibido una llamada telefónica urgente de alto nivel que lo había hecho acudir de inmediato. Prácticamente corrió al interior del banco, pasando junto a Thomas en el banco sin siquiera mirarlo, con el rostro marcado por el pánico y la preocupación. A los pocos minutos, el teléfono de Thomas sonó nuevamente, y la voz del subsecretario Harrison se escuchó, más calmada pero aún firme y con autoridad. Tom, comenzó Harrison, con una voz medida pero con un trasfondo de determinación, permíteme reiterar mis disculpas por lo que has pasado. Déjame ponerte al tanto. La OCC y la Oficina del Inspector General del Tesoro tienen a esa sucursal bajo el microscopio en este momento. Tu cheque de reemplazo, por el monto completo que se te debe, está siendo transferido electrónicamente a tu cuenta mientras hablamos. Debería estar disponible al final del día de hoy. Y cualquier comisión bancaria que pudiera surgir de este problema ha sido completamente eximida. El Ejecutivo Regional de Consolidated Trust está allí mismo, y digamos que está recibiendo una lección muy clara sobre cómo tratar a los clientes, especialmente a veteranos como tú. Para el cliente correcto, especialmente cuando ese cliente es un veterano. La cajera responsable de este incidente ha sido suspendida de inmediato, muy probablemente será despedida, dependiendo del resultado de la investigación completa. El gerente de la sucursal, asimismo, está ahora bajo un escrutinio exhaustivo. John, respondió Thomas, su voz cargada de una gratitud sincera. Eso es mucho más de lo que jamás esperé. Gracias. No hay de qué, Tom, respondió Harrison con firmeza. Dedicó usted 3 décadas de su vida a servir a este país con honor.
Lo mínimo que esta nación puede hacer es asegurarse de que sus propios cajeros de banco no anden triturando su cheque de pensión. Cuídese y, por favor, no dude en comunicarse conmigo si vuelve a tener algún problema. Thomas permaneció sentado en la banca un rato más, sus ojos fijos en la actividad que se desarrollaba dentro del banco. Vio a Jessica siendo escoltada por el agente Marcus, con una expresión de completa derrota. Cerca de allí, el señor Henderson y el visiblemente nervioso ejecutivo regional de la sede central del banco estaban inmersos en una conversación intensa y en voz baja con la agente Davis, quien se mantenía erguida, irradiando autoridad. El equilibrio de poder había cambiado por completo de una manera tan profunda como inconfundible. Ese mismo banco que momentos antes lo había rechazado tan a la ligera, poniendo en duda su cheque y su identidad, ahora estaba bajo el implacable escrutinio de la supervisión federal. Cada proceso, cada empleado, cada política estaba siendo analizado con lupa. Y todo se remontaba a una sola, desafortunada decisión de una cajera que había juzgado mal a un soldado veterano, tranquilo y mayor, y a un documento que no supo comprender. Era un recordatorio poderoso de que la verdadera autoridad no suele gritar ni hacer espectáculo, simplemente actúa, a menudo a través de los canales más modestos, para aplicar justicia rápida y contundente. Porque cuando destruyes el sustento de un veterano, un cheque que representa años de servicio y sacrificio, puedes descubrir que también has destruido tu propia credibilidad con personas que se toman estos asuntos muy, muy en serio. Si crees que la rendición de cuentas debe aplicarse de arriba hacia abajo, y que los beneficios ganados con tanto esfuerzo por nuestros veteranos son sagrados e inquebrantables, entonces considera suscribirte a este canal.